¿Qué tal, chicos? ¿Me escuchan? Hola, doctor, sí se escucha. Está bien. ¿Habilitamos las cámaras? Vamos a... Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estoy en el trabajo y estoy conectada con el celular y para poder tomar apuntes seguramente lo Sí, deje en la mesa, así que voy a deshabilitar la cámara, no hay problema. No hay problema. porque no tengo dónde apoyarlo para que quede bien. Está bien, no hay problema. ¿Cuántos vinieron fueron el viernes pasado a la facultad? O sea, de los que están ahora, ¿cuántos vinieron a mi clase la semana pasada? Veo que pocos, Abril ¿o yo, no? sí. Está bien. Esperamos unos minutos más a ver si se suma alguien más. No sé si hay alguien para que Doctor, habilitar. Sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí. Em, Nosotros vamos a ver, o sea, en esta parte dividíamos el artículo 140 al artículo 149. Los delitos que entran del artículo 150 al 160 60 más o menos sería. ¿Quién nos lo va a dar o de dónde los estudiamos? Porque vi que en el Con, campo no hay ningún archivo, por eso pregunto. No, mirá, conmigo vamos a ver del 140 hasta el delito de tortura, inclusive, ¿sí? ¿Sí? Que creo que es el 144 tercero, 144 quinto. Después de eso vamos a ver si podemos ver algunos delitos contra la administración pública. 237, 238 y 239. Eso es lo que van a ver los viernes. Después, del 146 en adelante, por decirte un número más allá de lo que es el delito de tortura y demás, no sé quién lo va a dar, ¿sí? Pero como ustedes vieron, en general los temas que nosotros vamos dando se va subiendo un apunte. Se va subiendo un apunte al campus o se les marca qué texto tienen que buscar o de dónde lo pueden conseguir, ¿sí? Y generalmente, si, más allá de que ustedes tienen que estudiar todos los temas, ¿sí? Más allá de que se tengan que estudiar todos los temas que se dan en clase, perdón, que figuran en el programa, generalmente ustedes habrán visto que en los parciales, tanto en el parcial como en el recuperatorio, siempre la pregunta salió en base a un tema que se dio en clase. ¿Sí? O sea, más allá de que ustedes tengan que estudiar todos los temas que figuran en el programa, generalmente las preguntas se arman en base a lo que se da en clase o a algún apunte que un profesor de manera especial y particular les marcó que estudiar. ¿Sí? Ok, Bien. gracias. No hay de qué. A ver, ¿cuántos somos? Bueno, somos un poco más. Esperemos unos minutos más a ver si se suma gente. Mientras tanto, para los que la semana pasada nosotros arrancamos con el delito 140. Hicimos una introducción a los delitos contra la libertad, ¿sí? Una mención muy general sobre el derecho penal y la evolución de la criminología como de formas paralelas, paralelismo entre una y otra, pero eso es una introducción que suelo hacer porque, como verán, me gusta hablar de esos temas y justo la bolilla de delito contra la libertad permite hacer una introducción de eso, ¿sí? Porque, o sea, que yo les hable en defraudación de derechos constitucionales o de garantías constitucionales no tiene mucho sentido en el tipo penal. Sí, en los delitos contra la libertad, en los cuales estamos hablando de figuras que tienen como bien jurídico tutelar la libertad y que muchas veces son restringidas desde el mismo Estado. ¿Sí? Pero bueno, eso tiene vinculación con lo que es la materia. Después,
yo les hice una consulta para que los alumnos que estaban en clase me transmitieran cualquier inquietud que tuvieran sobre el parcial o sobre lo que fue el recuperatorio y qué les pareció. ¿Sí? Para después yo poder hacerles una devolución sobre lo que nos pareció a nosotros. Que yo creo que el titular ya se las debe haber dado, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué les marcó? Sin vergüenza, pueden decir lo que les parece. Como primera medida, conceptos de la parte general. Claro. Sí, ¿y qué más? ¿Algo más les marcó? Sí, en cuanto El a... tema de la precisión de los términos. Sí, porque en general lo que se vio es una falta de utilización de términos técnicos. ¿Sí? Los términos técnicos en general estuvieron ausentes, tanto en lo que fue el parcial y lo que fue el recuperatorio. ¿Sí? También hubo confusiones entre temas vinculados a la parte general, que son temas que más o menos ustedes deberían, yo no digo manejar de manera precisa, pero más o menos conocer. Hubo falta de precisión o confusiones sobre cómo figuran determinados institutos, ¿sí? Que los llevó a cometer errores, sobre todo en el recuperatorio, errores importantes. ¿Sí? Por ejemplo, hablar de que en un homicidio, una de las preguntas en el recuperatorio se preguntó, creo que uno de los homicidios agravados, y se hizo referencia a lo que es el homicidio en estado de emoción violenta, el homicidio preterintencional, las causales de inimputabilidad y alguna que otra respuesta confundía o entendía que se podían dar supuestos de homicidio culposo. ¿Sí? O sea, si la pregunta es referida a un homicidio calificado o a uno de los homicidios previstos en el artículo 80 o en el 79, jamás se puede utilizar la palabra culposo. ¿Sí? No puede darse esa confusión. O sea, eso demuestra esa confusión de términos entre dolo y culpa, demuestra que no manejan conceptos que ya vienen de la parte general. ¿Sí? Y ojo, quizás la persona o el estudiante que respondió, quizás sabe la diferencia y tiene o tenía la noción o tenía los conceptos para distinguir entre un homicidio doloso y culposo. ¿Sí? Pero quizás esa falta de precisión al momento de contestar le impidió desarrollar lo que es el homicidio preterintencional. ¿Sí? ¿Qué es el homicidio preterintencional? ¿Cómo sería? Yo quiero una conducta, ¿sí? Ustedes recuerden que preterintencional es más allá de la intención. ¿Sí? Preterintencional es más allá de la intención. Yo tengo la decisión de desarrollar o ejecutar una determinada conducta y esa conducta que yo desarrollo produce la muerte de una persona. Es un resultado no querido. ¿Sí? Es un resultado no querido. Homicidio preterintencional. Distinto es hablar de homicidio culposo, en el cual, supongamos, tenemos un supuesto en el cual una persona viola determinados reglamentos, ¿sí? Y esa violación o esa falta de deber en su accionar ocasiona la muerte de una persona que no es querida. ¿Sí? Pero son diferencias importantes que en el caso se traducen en la escala penal. ¿Sí? Se traducen en la escala penal, pero también tienen otra connotación ¿cuál es? Que demuestra que no conocía o que tuvo confusiones o que no conocía cómo funcionaba la figura. ¿Sí? O ya no solo no conocía cómo funcionaba la figura, sino que confundía
el dolo con la culpa. Entonces teníamos una conducta que podía ser culposa o dolosa. ¿Sí? Pero bueno, yo lo que les aconsejaría, ¿sí?, es que de acá hasta el parcial, que ¿cuándo es la fecha del parcial? Porque seguramente ya va a haber una fecha estimativa. ¿Qué Supuestamente fecha el es? 25. ¿El 25 de qué? ¿De noviembre? Sí. Bien. Yo lo que les aconsejo es que vayan leyendo, aunque sea, supongamos, hoy vemos Delito contra la Libertad, suben al campus y aunque sea lean el tema una hora. ¿Sí? Primero agarren el Código Penal, fíjense cómo menciona, cómo tipifica el Código Penal, cuál es el verbo típico, y después van al texto. ¿Sí? Porque quizás los errores que se dieron en la primera parte de la cursada no tienen que ver con la falta de lectura, sino que tiene que ver con la falta de una técnica de estudio. ¿Sí? Yo me acuerdo que antes a nosotros nos enseñaban técnicas de estudio. Es decir, si vos tenés un tema determinado, si vos tenés que estudiar un tema determinado, podés utilizar distintos métodos o técnicas de estudio, qué sé yo. Lo trabajás con un texto y resaltás la palabra importante. O sea, cuál es la palabra del texto que te va a servir de disparador. ¿Sí? O esa misma palabra que vos resaltás en el texto, armás un cuadro. ¿Qué sé yo? Apoderamiento, listo. Yo marco apoderamiento. Apoderamiento, listo. Del apoderamiento saco distintas flechas. ¿Sí? Bien jurídico tutelado, primera flecha. De bien jurídico tutelado, marco 4 flechas. ¿Sí? 4 concepciones para definir. Segundo punto. El delito de apoderamiento, el delito de hurto recae sobre cosa mueble. Saco una fecha, cosa mueble, ¿entienden? Entonces lo van desmenuzando y les va a ayudar a darle contenido y no encontrarse con sorpresas. ¿Sí? Bien, ¿alguna cuestión? ¿Algo que quieran aclarar antes de que arranquemos con el tema? Esta segunda parte consiste también así en el análisis del tipo penal, como venimos haciendo. La segunda, si supongamos, si el criterio de evaluación es el mismo que el primero, no va a haber cambios. ¿Sí? Salvo que para esta segunda parte suceda algo y el docente, el titular prefiere hacer casos, análisis de casos. ¿Sí? Yo entiendo en principio es una opinión, o sea, personal mía, que puede cambiar de acuerdo a la voluntad del titular, ¿no? Yo creo que el parcial va a seguir la misma metodología. Y a ¿Sí? eso iba mi pregunta, porque por ejemplo hay causas que yo a la práctica no la puedo llevar, ni siquiera con un ejemplo, no se me ocurre, o tengo miedo que el ejemplo esté mal. O sea, no sé si vamos a tratar de pretender más ejemplos en las clases, como para llevarlo así a casos. Por ejemplo, el de usurpación a mí ayer me reconfundí. Hoy leyéndolo lo puedo entender así teórico mejor, pero si lo llevo a un ejemplo, como que me llevó a confusión un poco. Sí, el de usurpación no es creo que no es un tipo penal que hayamos llegado a ver, ¿sí? Y tiene algunas particularidades la figura, pero bueno. Pero si vos querés... Lo vimos ayer. ¿Con quién? ¿Lo vieron ayer? Lo vimos anteayer con el... Antes de ayer, sí. Con un con profesor Manuel. que no es de nuestra comisión. Sí, con Manuel. Sí, Roberto. Claro, porque antes las comisiones estaban divididas en comisión 1 y 2 y los horarios eran totalmente distintos. Entonces nosotros cuando llegamos a los parciales teníamos unos temas dados y la comisión 2 capaz que iba dando otros temas. Por eso no tenía presente el tema de usurpación. Ese es el miedo también mío en el parcial, que den un tema que a lo mejor nosotros, nuestros profesores de siempre, no lo vimos tanto. Eso quédate tranquila, que generalmente nosotros solemos hacer un control sobre los temas.
¿sí? O sea, de hecho, o sea, me ha pasado hace muchos años de llegar a tomar un parcial y tener que cambiar un tema en el momento, ¿sí? Pero generalmente eso nosotros, o sea, controlamos cuáles fueron los temas que fueron dados en clase y qué temas, ¿sí? Porque también puede pasar esto, chicos, que los manden a leer un tema y por ahí el docente que les mandó a leer el tema pregunta sobre eso, ¿sí? En general, o sea, las preguntas las arma el titular. Ustedes fíjense que las preguntas del parcial tienen una determinada estructura que les permite o les facilita a ustedes responder la pregunta. ¿Sí? Va siendo todo un desarrollo. Pero bueno. El problema que tuvo Usurpación es que lo vinculó con reales y con las cuestiones de la usurpación propiamente. Entonces, en algunas cosas fue muy técnico ahí y por ahí confundió un poco también. Está bien. Una cosa que le voy a marcar, que ahora esto me sirve para lo siguiente, es las figuras agravadas son las que están en el Código Penal, ¿sí? Y a ustedes, salvo que sea un tipo penal que tenga una cuestión de que es un tipo penal en blanco, que hay o que existe una remisión determinada, qué sé yo, por ejemplo, la ley penal cambiaria a veces hace remisiones a decretos, ¿sí? Que instrumentan lo que es la materia penal cambiaria. Pero en general nosotros no trabajamos con leyes penales en blanco que hagan una remisión. Hecha esa aclaración, ustedes siempre tienen que tener en cuenta que ustedes se tienen que manejar con lo que dice el Código Penal, ¿sí? Los requisitos son lo que dice el Código Penal, que tiene dos partes. Nosotros estamos hablando o estamos estudiando la materia dentro de lo que es la tipicidad, ¿sí? Tipo objetivo, tipo subjetivo. Si ustedes tienen que intentar resolver un caso, como planteaba la compañera, ustedes lo tienen que enfocar de la siguiente forma, chicos. Porque esto que les voy a decir también les va a servir cuando tengan que analizar una cuestión de derecho civil, derecho ambiental o lo que sea. Para la profesión se piensa desde el hecho, ¿sí? Desde el suceso hacia la norma, y no de la norma hacia el suceso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo esto? Porque si a mí, supongamos, me describen un hecho en el cual, vamos a ver, vamos a suponer que, ya que estamos hablando de delitos contra la libertad, vamos a suponer que me dice que soy el fiscal de una causa en el cual tengo que investigar un hecho que dice que Josecito, ¿sí? Caminando por la calle San Martín y Dorrego fue abordado por Luis. Que Luis lo amenazó con un cuchillo, ¿sí? Lo obligó a ir a un determinado lugar, ¿sí? En ese determinado lugar le dijo con amenazas, ¿sí? Con el cuchillo, que llamara a su hermano para que le trajera o para que llevara un paquete hasta determinado lugar. Vamos a poner que es así. Bien. Yo tengo que analizar ese hecho. Yo soy fiscal o juez y tengo que decir, este hecho, ¿sobre qué norma penal lo articulo? Primero, ¿es una norma penal la que está en juego? ¿Es una norma civil? ¿Qué es? ¿Es una norma de familia? ¿Qué hay acá? ¿Hay algo administrativo? Entonces yo lo que hago es partir desde el hecho hacia la norma. No es que digo, bueno, a ver, che, pero para, el Código Penal y esto dónde recae. Si empiezo a pensar sobre la norma, no voy a llegar más. Entonces lo que yo hago es decir, bueno, para, este suceso civil no puede ser. Hubo una amenaza con un cuchillo. ¿Sí? Esto no es civil, esto no es familia, no es sociedades, no es administrativo. Bien, entonces tiene que, si hay una amenaza y un cuchillo, entonces tiene que ser penal. Bien, estamos, es materia penal. ¿Y qué hizo esta persona? Y esta persona con un cuchillo amenazó. Entonces puede ser que esté en riesgo la integridad física. Sí, puede ser que esté en riesgo la integridad física. ¿Y qué más hizo? Y lo obligó a ir hasta un determinado lugar. Entonces también está en juego la libertad. ¿Y qué más hizo? Y en ese lugar nuevamente lo amenaza y le dice que llame al hermano para que lleve un paquete. Entonces además de que está en riesgo la integridad física,
restringe la libertad, porque vemos que hay una restricción de la libertad, y también lo obliga a que haga algo. Bien, entonces, a ver, yo sé que hay un ataque a la libertad, integridad física. A ver, vamos al capítulo del Código Penal que protege los bienes jurídicos, ¿sí?, que están vinculados a la libertad. Yo empiezo a buscar en el Código Penal, servidumbre no va a ser, 140, que es de lo que hablamos la semana pasada. El 140 no es, bien. Puede ser voy al 141, que es la privación ilegítima de la libertad. ¿Sí? Bien, puede ser 141. Pero sigo avanzando. Están las formas agravadas del 141 que están en el 142, perdón. Y sigo avanzando y veo que en el 142 bis, ¿sí?, tenemos un delito que atenta contra la libertad en el cual un sujeto obliga a otro. Entonces, leyendo esa norma, digo, pero pará, el hecho que yo describí, entonces se encuadra en el 142 bis. ¿Por qué? Porque es la norma más específica que abarca toda la situación. ¿Sí? A ver, cuando nosotros decimos que hablamos de figuras penales, ¿a qué piensan que se refiere cuando hablamos de figuras? El tipo penal. Sí, pero ¿a qué le suena el término figura? Como a un modelo, una estructura. Más simple, ¿se acuerdan de las figuritas? ¿Vieron que uno llenaba los álbumes? Supongamos que vos tenías la figurita de, qué sé yo, no sé, de la selección argentina. ¿Sí? Tenías un álbum de figuritas de la selección argentina. ¿Sí? Del año 86. Y vos tenías una que tenés la figurita de Ruggeri, que no me acuerdo si jugaba de, no sé si de 2 o de 6. Porque tampoco lo vi, o sea, no, era chico. Tenés la figurita de Ruggeri y la tenés que pegar en el álbum de figuritas. ¿La vas a pegar en el 10? ¿En el lugar que ocupa la figura 10? ¿O la figura del número 6 la vas a pegar donde dice que es el que va el 6? ¿O que va el 4? Vamos a ponerle que Ruggeri jugaba de 6. ¿O la vas a pegar en el 6? ¿Dónde va la figura 6? ¿En el casillero de la 10 o de la 6? De la 6. Cuando ustedes realizan el ejercicio de subsunción, están haciendo eso. ¿Sí? Eso es lo que realizan. Ustedes tienen una figura penal y esa figura penal, para subsumirla dentro del hecho, lo que tienen que verificar es que esa figura penal cubra todo el hecho, ¿sí?, que alcance toda la situación, todo el suceso. Esa figura penal tiene que abarcar toda la situación, todo el hecho, todo lo que haya sucedido. Supongamos, en el caso que yo les di, la persona que amenaza con el cuchillo no solamente amenazó con el cuchillo, sino que además lo cortó al tipo, a la víctima. ¿Sí? El 142 bis no abarcaría toda la conducta, dejaría fuera la lesión que sufrió la víctima o el ataque que sufrió contra la integridad física. Entonces me quedaría esto afuera. Sobre esto que me queda afuera, yo tengo que buscar otra norma penal que cubra esa situación. Si es que no existe una que cubra todo. Les anticipo que no existe una que cubra todo en este caso. O quizás sí, con una de las figuras agravadas. En cualquier caso, fíjense cómo eso nos va mostrando. Entonces, si tenemos dos figuras sobre el mismo hecho, ¿qué es lo que tenemos que ver ahí? Si esto no puede ser un... Claro, exactamente. Si esto no puede ser un caso de concurso. Y si es un caso de concurso, ¿qué concurso sería? ¿Es un solo hecho o son varios hechos? Eso es el ejercicio de subsunción, ¿sí? Ustedes recuerden siempre que se les dice figuras penales porque tienen que cubrir todo, o sea, son como figuritas, ¿sí? Si ustedes tienen un juego lúdico en el cual tenemos un cuadrado, el cuadrado lo tenemos que poner en donde está el cuadrado, no donde está un triángulo. ¿Sí? Si nosotros el cuadrado lo queremos encajar donde está el triángulo, entonces vamos a empezar a forzar la pieza y no va a entrar. Y si no entra y forzamos la pieza es porque está mal.
Cuando nosotros hacemos el ejercicio de subsunción, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. La semana pasada arrancamos con delitos contra la libertad, ¿sí? Para los que no estuvieron. Nosotros hicimos un primer análisis sobre la figura de delitos contra la libertad, más que nada en referencia al bien jurídico tutelado, ¿sí? Dijimos que lo que nos iba a importar del bien jurídico tutelado, mejor dicho, reformulo, dijimos que el bien jurídico tutelado de libertad era demasiado amplio, que tiene distintas facetas, ¿sí? O que tiene distintos ámbitos de protección. ¿Por qué? Porque existe la libertad política, la libertad religiosa, o sea, la libertad entendida como tal, ya sea desde el ámbito del derecho o desde el ámbito filosófico, tiene muchísimas formas de expresión. ¿Sí? Si ustedes leen Soler, van a ver que les va a decir que dentro de, o mejor dicho, detrás de toda norma penal, el bien jurídico tutelado que siempre está atrás es la libertad. ¿Sí? A nosotros, en las figuras que arrancamos a ver el viernes pasado, nos interesa la libertad, ¿sí? En su forma de posibilidad física de trasladarse. ¿Sí? La libertad física, la posibilidad de trasladarse, o la libertad de proteger ese ámbito de reserva que uno tiene. Cuando hablamos de ámbito de reserva, estamos haciendo referencia a la libertad corporal. ¿Sí? Es decir, yo tengo derecho a estar parado, qué sé yo, con el Louvre y Irigoyen, y que venga, o sea, tengo derecho a que una persona desconocida no me abrace contra mi voluntad. Si yo estoy parado ahí y viene una persona y me abraza contra mi voluntad, está agrediendo, ¿qué cosa? Mi ámbito de reserva, mi libertad corporal. Es un ataque contra la libertad. ¿Sí? Bien, uno podría llegar a decir que este ataque hacia la libertad, en el ejemplo que yo les di, es insignificante y que no merece un reproche del ámbito penal. ¿Sí? Sí, yo se los marqué como un ejemplo para que vean cómo puede ser un ataque a la libertad en el ámbito de reserva de la persona o la libertad corporal de una persona. Bien. Entonces definimos o entendemos que a nosotros nos interesa el bien jurídico tutelado de libertad como libertad, ¿sí? Corporal, o la capacidad o la posibilidad de desplazarse hacia donde uno quiere. ¿Sí? También dijimos que la libertad... Perdón, si lo sacan de un espacio que está ocupando, ¿también se violaría esa libertad? A ver, ¿cómo sería la situación a la que te referís? No, por ejemplo, en las noticias la otra vuelta vi que un señor se estaba quejando en una conferencia de una intendenta en una plaza pública y se acercaron determinadas personas de ese lugar y no con violencia ni nada, pero llevándolo, lo retiraron de ese espacio. Bien. Donde el hombre tranquilamente podría haberse sentado, por ejemplo, en el suelo y no haberse ido. Bien, ya que hablaste de casos o de ejemplos, vamos a tratar de resolver ese que vos planteás. Que no es sencillo, ¿sí? Pero antes de eso tengo que marcar una determinada cuestión que es importante y que nos va a servir, ¿sí? O que nos va a dar la pauta para resolver la cuestión que vos planteás. Dije que marqué, ¿sí? La faceta de la libertad que nos importa. La libertad de traslado, ¿sí? La posibilidad de reserva, o sea, de libertad corporal y demás. También la semana pasada apunté y marqué qué cosa, que la libertad no es un derecho absoluto, ¿sí? Y que la misma debe ser ejercida de acuerdo a las leyes que las reglamentan, ¿sí? ¿Esto de dónde surge? De la Constitución Nacional, del famoso poder de policía, creo que es el artículo 14, ¿sí? Vieron que el 14 tiene distinto, creo que tiene el primer párrafo es el constitucionalismo clásico y el segundo es la segunda incorporación de lo que son los derechos sociales
y en el tercero me parece que se hace referencia, o capaz que me estoy equivocando, creo que el tercero hace referencia a la tercera corriente constitucionalista. No, el tercer párrafo, no sé si cito un tercero o si me estoy refiriendo al 33 o uno de esos, no me acuerdo en este momento. Pero bueno, a nosotros nos interesa el poder de policía, párrafo primero. La libertad se ejerce de acuerdo a las leyes que la reglamentan. Esto es importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque si nosotros decimos que la libertad es un derecho absoluto, ¿sí? Entonces quiere decir que no se podría vulnerar de ninguna forma, ni siquiera por la orden de un juez. ¿Por qué? Porque constitucionalmente se ha reconocido, ¿qué cosa? Que ese derecho no puede ser atacado de ninguna forma. ¿Sí? Por eso decimos que la libertad es relativa, porque también se dice constitucionalmente que es relativa. ¿Por qué? Porque la misma debe ser ejercida de acuerdo a las normas. Por eso un juez puede dictar una prisión preventiva. ¿Sí? En el caso que marca la compañera, nosotros estamos hablando de un acto político. ¿Era así? Un acto político en el cual una persona fue a manifestarse. ¿Sí? Una persona fue a manifestarse y fue sacada del lugar. El lugar era un espacio público, ¿o no? Sí, estaban en la calle. Estaban en la calle. El lugar fue un espacio público. La realidad es que vos el ejemplo que presentás, ¿sí? Justo el ejemplo que vos presentás, tiene cuestiones o está vinculado con cuestiones de tinte político. ¿Sí? En ese caso, la persona que es echada del lugar, también hay que ver cómo la sacaron. ¿Sí? Por ahí la invitaron. Una cosa es que la inviten a retirarse y otra cosa es que las personas que la saquen ejerzan violencia sobre ella. ¿Sí? Pero en general ese planteo, ese caso que vos presentás, tiene muchas vinculaciones políticas y es difícil esa situación, de hecho, meterla dentro de uno de los delitos contra la libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos también podrías decir a la inversa. Vos podrías decir que, por ejemplo, una protesta en la calle, supongamos Luro Irigoyen, que impide que vos te traslades por ahí o que hagas un desvío o lo que fuera, también está atacando tu libertad. ¿Sí? Entonces son situaciones limítrofes que tienen cuestiones políticas y demás, en las cuales va a ser muy difícil ver que existe un fallo, ¿sí? O un expediente judicial que esté hablando de privación ilegítima de libertad en esos supuestos o cualquier otro caso. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Sí, no, yo quería saber bien el tema al ámbito de la libertad, pero ahora con esta segunda cuestión que reveló, de acuerdo a las leyes que la reglamentan y eso, me quedó un poquito más claro. Ojo, la persona también podría cruzarse unos metros y protestar, en vez de estar al lado del escenario, podría retirarse 50 metros y protestar ahí, o 100 metros, ¿sí? También depende siempre cómo estas personas que la sacan, o sea, el contexto, ¿sí? Porque distinto es el caso que una persona vaya a protestar y que dos personas la levanten a esta persona y la lleven a una comisaría, y la tengan detenida en una comisaría. Ahí sí ya podríamos estar hablando de un ataque a la libertad de todas, injustificado por donde se vea. ¿Sí? Bien. Hablamos de la libertad, dijimos que era un bien jurídico tutelado constitucional con carácter relativo. ¿Sí? También hicimos referencia a la evolución constitucional. Si algunos derechos, por ejemplo, la libertad, son derechos que se tienen por el solo hecho de ser personas o porque existe un reconocimiento en una norma. ¿Sí? En el caso, la Constitución Nacional. Eso lo marqué como una discusión que existe entre Ferrajoli y distintos autores, ¿sí? Que no vienen al caso, pero me pareció interesante mencionarlo.
Después hablamos del 140. El 140 era el delito de reducción a la servidumbre o a condiciones análogas. ¿Sí? El 140 tiene mucha vinculación con la trata de personas. Ustedes vieron trata en la primera parte, ¿o no? Sí, sí. Bien, el 140 decía, serán reprimidos con reclusión o prisión de 4 a 15 años el que redujera a una persona a esclavitud o servidumbre, ¿sí? Bajo cualquier modalidad y el que la recibiera en tal condición para mantenerla en ella. En la misma pena incurrirá el que obligara a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o contraer matrimonio servil. ¿Sí? Mencioné o hice una distinción entre lo que es esclavitud y reducción a servidumbre, y les dije que el concepto de esclavitud tenía que ver más que nada con un concepto de derecho. ¿Sí? Si ustedes van o estudian derecho romano, van a ver que el concepto de esclavitud tenía que ver con un concepto de propiedad sobre la persona. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a los manuales, van a ver que algunos autores les señalan o les apuntan que en el Estado argentino no existió la esclavitud. No es un concepto o no es una institución que haya tenido, ¿sí? Que haya tenido utilización en nuestra nación. ¿Sí? Entonces, como no es un instituto de carácter legal que tuviera acogida en nuestra nación, entonces los penalistas entienden lo siguiente: ¿cómo se puede prohibir algo que nunca existió? ¿Sí? ¿Por qué marco de la nación argentina? Porque la prohibición de la esclavitud, ¿en qué año fue? ¿O cuándo fue? ¿En qué momento en Argentina? En el 53 con la Constitución Nacional. Exactamente. La esclavitud queda prohibida en la Argentina mediante la Constitución de 1853-60. ¿Sí? Yo digo 1853-60 porque en el 60 es cuando, creo que si no me falla la memoria, es cuando se incorpora Buenos Aires, ¿sí?, a la nación argentina. Y es como cuando queda, digamos, concluida la nación a través de la incorporación y demás. Bien, la esclavitud quedó prohibida por el artículo 15. ¿Sí? Eso es lo que dicen algunos autores. Otros autores lo que dicen no. Dicen, en realidad, cuando nosotros hablamos de esclavitud, estamos hablando de otro tipo de concepto. Estamos hablando de un concepto material, ¿sí? Que está vinculado ¿a qué? A la trata de personas. O sea, la esclavitud sería lo que es en la actualidad la trata de personas. ¿Sí? También hablamos de servidumbre. En ambos conceptos lo que nosotros tenemos es una persona que ha sido reducida al estado de cosa y que depende casi exclusivamente de la voluntad de otra. Es lo que se llama la famosa objetivización de la persona. Si ustedes ven o empiezan a ver algunos fallos, si buscan algunos fallos de reducción a servidumbre o reducción a esclavitud, van a ver que son hechos aberrantes. ¿Sí? Como sucedió hace algunos años acá en Mar del Plata, que una familia tenía un chico atado en el galpón y lo tenían encadenado, estaba mejor dicho. Porque si digo atado, o sea, en vez de utilizar los términos de encadenado y digo atado, es como que le quita la gravedad que en realidad tenía, o suaviza un poco la gravedad que el hecho tenía. La cuestión es que este chico estaba atado en un galpón con una cadena y era tratado como si fuera un animal. ¿Sí? Entonces van a ver que los ejemplos de reducción a servidumbre van por ese lado. Son situaciones en las cuales una persona pierde su entidad como persona. ¿Sí? Pierde su individualidad, si se quiere, pierde su independencia volitiva. ¿Sí? Son cosas, pasan a ser cosas que dependen, ¿sí?, que dependen de aquel que ejerce esa coacción psicológica sobre las víctimas. Bien, la norma sigue avanzando y dice bajo cualquier modalidad. Cuando decimos cualquier modalidad quiere decir ¿qué cosa? Que no se define la forma en la cual se puede cometer este delito. ¿Sí? También dice que además de cometer este delito, también se puede cometer o se comete cuando se recibe en tal condición para mantenerla en ese estado. ¿Sí? Es decir, la primera parte tiene dos modalidades o dos formas de cometer la figura penal del 140. ¿Sí?
reducir a esclavitud o servidumbre, o recibir a una persona para mantenerla en cualquiera de esas condiciones. En la misma pena incurrirá el que obligar a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o contraer matrimonio servil. Esto creo que tiene un apunte de doctor Taza en Penal MDQ, ¿sí? Penal 2 MDQ. Ahí les habla de la reforma de la ley, creo que era 26842, ahí está, que es la última incorporación de, o la norma que reglamenta esta figura penal y que hace ciertas reformas en lo que es la ley de trata de personas, ¿sí? Bien. Claramente una figura dolosa. Acá no, si yo les digo en el parcial, bueno, la reducción a la servidumbre puede ser culposa, ¿qué me van a decir ustedes? Que no está previsto. No. Que no está previsto. Exactamente que no, porque también la lógica marca que la figura no acepta la forma culposa. Incluso desde la lógica lo digo por lo siguiente, ustedes se imaginan un supuesto en el cual diga, uy, la verdad que me equivoqué y no sabía que estaba reduciendo a servidumbre o a esclavitud a una persona. Porque una forma culposa, sería de esa forma casi. Y la verdad que yo realicé el hecho, pero no sabía que iba a convertir en esclavo a una persona. O no sabía que lo obligaba a casarse conmigo. O no sabía que estaba haciendo trabajos forzados. Pero ¿cómo no vas a saber si lo tenés trabajando 18 horas por día, duerme 2 horas y no le pagás un peso? Y no, pero no fue mi intención. ¿Vieron cómo el hecho, ¿sí? O lo que es la figura les marca? O sea, más allá de que los libros digan, bueno, doloso, culposo, y más allá sobre todo que las figuras culposas son números clausus que están definidos en el Código Penal. ¿Sí? Ustedes recuerden como una trampa, una herramienta, que las figuras culposas tienen una forma de narración. ¿Sí? No dice el qué, no, dice, ¿cómo dice una figura culposa? No habla de violación de reglamentos y demás. Tiene otra narrativa. ¿Sí? Bien. Hablamos del 140, ¿sí? Como una forma de estudiar, yo lo que hacía es decir, bueno, artículo 140, reducción a servidumbre y esclavitud. Y lo marcaba así. 141, al 141 le marcaba privación ilegítima de libertad. Entonces, si a mí me preguntan sobre privación ilegítima de libertad, yo leo tantas veces el Código Penal con esa marquita que hice y yo ya sé que es el 141. ¿Sí? Sí, profe, porque no tienen los títulos. Sí. A diferencia del Código Civil, yo hago lo mismo porque a diferencia del Código Civil no tiene el título. Te marca directamente lo que es y no te dice qué delito es. Y claro, porque en realidad cada una de estas figuras es un tipo penal. ¿Sí? Cada uno de estos artículos es una conducta. Eso es lo que tenemos que aprender. Que cada figura es una conducta. ¿Sí? Por ejemplo, en el recuperatorio se preguntó grooming. ¿Sí? Y la figura, si nosotros leemos el delito de grooming, vamos a ver que no marca en ningún momento que la figura se agrava si la víctima tiene menos de 13 años. Y sin embargo, un alumno puso, la conducta se agrava cuando es menor de 13 años. Y no lo dice el tipo penal. O la conducta de grooming también se da cuando hay un contacto físico. Y no. ¿El grooming qué es? Contactar por determinados medios virtuales. ¿O no? El grooming no es el... Cuando nosotros vemos el delito de grooming es el supuesto en el cual tenemos una persona que está contactando a otra. ¿Sí? Un menor de edad. Está contactando a un menor de edad. ¿Para qué? Para en un futuro quizás cometer un delito de tinte sexual. ¿Sí? Pero cuando se comete ese delito de tinte sexual, ahí vamos a pasar a otra cosa. ¿Sí? Acá estamos en la etapa previa, por eso se discute
¿sí? Si es una figura autónoma o si es un acto preparatorio de lo que va a ser un abuso sexual o una futura violación, ¿sí? Eso también lleva a discutir y te dice, bueno, pero ¿puede existir un concurso o no? ¿Existe un concurso entre el grooming y el abuso sexual? ¿O directamente el abuso sexual queda subsumido dentro del delito de grooming? Pero bueno, pero esas son discusiones de carácter técnico sobre aquellas personas que se dedican a escribir de derecho penal, ¿sí? Si algún día quieren, creo que la facultad tiene una página para estudiantes, en el que pueden, qué sé yo, si a ustedes les interesa un tema que se pueda discutir o escribir un artículo, creo que lo pueden mandar ahí, ¿sí? Bien. 141. Será reprimido con prisión o reclusión de 6 meses a 3 años el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. ¿Sí? El que ilegalmente privare a otro de su libertad personal. El 141 es la privación ilegítima de la libertad, ¿sí? Creo que, no sé si es Bonpatrio o Soler o Creus, o incluso D'Alessio, suelen decir que el 141 es la base de lo que van a ser las figuras, no, me parece que es Soler, la base de lo que van a ser las figuras posteriores, ¿sí? Es decir, los artículos que nosotros veamos adelante para Soler, necesariamente incluyen esta base que es la privación ilegítima de la libertad, ¿sí? Eso es una aclaración. Es como para que lo tengan en cuenta. No quiere decir, si les preguntan en el 142 bis en el examen, que digan el 142 bis incluye el 141. ¿Sí? No necesariamente quiere decir que tengan que poner eso, sino que es más que nada una reflexión que se hace, ¿sí? Y por ahí, si uno, es como yo le marqué el otro día, en un examen uno está apurado por el tema, porque las preguntas por ahí son largas, o por ahí uno no se quiere olvidar de algún tema, el tiempo va corriendo, juega en contra de uno, y por ahí uno escribe y piensa que está siendo claro, ¿sí? Y en realidad no está ni siendo claro, y por ahí está confundiendo, mezclando temas, ¿sí? Por eso marco esto de la privación ilegítima de la libertad. Bien. El que ilegalmente priva a otro de su libertad personal. Cuando nosotros hablamos de la libertad personal, estamos haciendo referencia a la libertad de desplazamiento, a la libertad locomotiva, ¿sí? A la que yo aludí hace unos minutos atrás. Y la norma nos muestra o marca un tipo, ¿sí? O un elemento de carácter normativo. ¿Cuál es el elemento normativo? Privar ilegítimamente. Privar ilegalmente. Sí, privar ilegítimamente, ilegalmente. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Qué es un elemento normativo? Sí, una norma que avala la conducta. ¿Un complemento de la acción típica? Un complemento, una norma que avala la conducta, no es ninguno de esos. Es como una remisión, profe, a otra norma para poder entender el concepto de algo. Es un concepto normativo que está en una ley. Sí, va por donde dice Mariano. Fíjense, nosotros acá dijimos que, bueno, la norma tiene, supongamos que esto es una mesa oral, ¿sí? Esto es un examen oral. Y ustedes dicen, tiene un elemento normativo. Estamos hablando, justo les tocó el 141. No, la norma tiene un elemento normativo. Y yo les digo, ¿y qué es un elemento normativo? Y ustedes me dicen, no, es algo que avala la conducta, es esto y lo otro, y yo digo que no es eso. Entonces, por ahí cuando, si bien en penal nosotros tenemos elementos ahí, ¿no? O sea, conceptos que son técnicos, ¿sí? Cuando uno responde al parcial, hay cosas que no son tan técnicas y otras que sí. El elemento normativo es un concepto técnico que les sirve a ustedes para lo siguiente. ¿Qué es? Es como dice Mariano, más o menos.
El elemento normativo nos da un concepto de algo. ¿Sí? El elemento normativo da un concepto. ¿El concepto qué es? Que la libertad en este caso es ilegítima. La privación de la libertad es ilegítima. Esa es la función del elemento normativo. Nos está diciendo, guarda, que acá tenés una privación ilegítima. Ilegítima quiere decir que va en contra del ordenamiento. ¿Sí? Quiere decir que el elemento normativo nos está marcando un camino. Nos está diciendo que tenemos una privación que va en contra del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Es decir, que tenemos una persona que está atentando, ¿sí? Que está atentando contra el bien jurídico tutelado de libertad, ¿sí? Y que está atentando contra el derecho que tiene otra persona. ¿A través de qué? De la privación ilegítima de la libertad. ¿Sí? Bien. Si quiere decir, si la norma marca que es ilegítima esa privación, nosotros también tenemos que entender qué cosa. Al contrario de eso. ¿Que hay alguna que es legítima? Exactamente. Nosotros decimos, bueno, pero pará, la norma dice que privare ilegalmente a otro de su libertad personal. Bien, dice el que privare ilegalmente. Entonces quiere decir que pueden haber privaciones de la libertad que son legales. ¿O no? Sí, por ejemplo, cuando comete algún delito y lo encarcelan. Sí, en realidad yo estoy haciendo un razonamiento más amplio que no tiene que ver tanto con el tipo penal, porque estoy sacando estoy mezclando, estoy introduciendo conceptos que salen por deducción, ¿sí? Esto se lo marco para que tengan presente que en determinadas situaciones, si bien de primera mano parecen que son privaciones ilegítimas de libertad del 141, no lo terminan siendo. Por ejemplo, el famoso arresto ciudadano. ¿Sí? Yo salgo de la facultad, estoy cruzando la plaza y veo que una persona lo está amenazando a Mariano y le está sacando la billetera, ¿sí? Y vengo por atrás y retengo a esa persona, la retengo 10 o 15 minutos mientras viene la policía, ¿sí? Yo en principio, desde lo típico, puedo decir, yo no tengo facultades para detener a una persona, soy un ciudadano más. No tengo una orden judicial, no tengo nada de eso. ¿Sí? No soy la autoridad que tiene las facultades, la competencia, simplemente soy un ciudadano más. ¿Sí? Un ciudadano que se encontró contra un hecho que se estaba cometiendo en flagrancia. Entonces, vamos a tener normas procesales que habilitan esa situación. ¿Y ustedes se acuerdan de la famosa tipicidad conglobante? ¿Se acuerdan de lo que era la tipicidad conglobante? Era más o menos así. O sea, uno hace un análisis del tipo, el tipo penal, ¿sí? Tiene la conducta, los elementos del tipo objetivo, del tipo subjetivo, y lo que hace es volver a hacer otro análisis más. ¿Para qué? Para ver si dentro del ordenamiento jurídico no existe un permiso para esa situación. En el caso del arresto ciudadano, si bien pareciera que yo cometo la conducta que está prevista en el tipo penal, existe un permiso en otra norma que me habilita a desarrollar la misma. Por eso mi conducta no encuadra dentro del 141. ¿Sí? O sí encuadra, pero en realidad termina siendo atípica y demás por ese permiso. Bien. Supongamos, ¿sí? El ejemplo que yo les mencioné recién.
Tratemos de transformar ese ejemplo en un acto, eliminemos, supongamos, sale Mariano de la facultad y tenemos que describir un hecho que involucre a Mariano que quede incluido dentro del 141. A ver quién se anima. ¿Se anima alguno a describir una situación que pueda encuadrar en el 141 con el ejemplo que les di de Mariano, la plaza de la Facultad de Derecho? Y otro supuesto, salgamos de ese ejemplo. A ver, traten de dar una situación en la que estemos frente a una privación ilegítima de la libertad. Sí, que algún sujeto lo retenga y, por ejemplo, no lo deje continuar. Tenía que ir a tomar el colectivo y no deje que vaya a la parada, que tome el colectivo. No Sí, necesariamente sí. que lo meta dentro de un auto, pero no lo deja avanzar, seguir. El otro día en la tele salió un ejemplo que no sé si encuadra, que era de dentro de un restaurante, iba un ex empleado a pedirle algo al dueño y como había un conflicto, cerraba la puerta con llave y no dejaba salir a nadie. No sé si encuadra. Profe, Sí. el ejemplo de la película esa de La luz de tus ojos, que al final de la película lo tiene encarcelado, y no es un secuestro extorsivo, porque el tipo no pide un rescate, sino que lo ¿Cuál? tiene privado de su libertad. Por, ¿Qué película? la de Francella, La luz de sus ojos, creo que es, al final de la película. No, El secreto Lo de tiene sus tipo en un ojos. sótano, ¿me entendés? Esa, el secreto. ¿Sería en ese caso también? Sí, yo les pido el ejemplo más allá de lo que es lo que estamos viendo ahora, para que vean cómo, o sea, para que ustedes cuando describen el caso, describan un caso que tiene las condiciones o que cumple con el tipo objetivo. ¿Sí? Más que nada como para eso, para que vean el ejercicio, digan, che, pará, yo estoy estudiando privación ilegítima de libertad. A ver un ejemplo, bueno, puede ser este. ¿Sí? No es un secuestro, como mencionaron por ahí. No es un secuestro. La privación ilegítima de libertad es simplemente privar a alguien de su libertad, nada más, es de lo que dice la norma. El que legalmente privara a otro de su libertad personal. ¿Sí? En el caso de lo que es la película de El secreto de sus ojos, vamos a tener un supuesto agravado por el tiempo. ¿Sí? Bien. En cuanto al tipo subjetivo, es una figura dolosa. Algunos autores hablan de dolo eventual. ¿Sí? Por ejemplo, Creus antes señalaba un ejemplo en el cual teníamos un guía de turismo de montaña, ¿sí? Que supongamos el guía, sabiendo que se aproximaba una tormenta fuerte, sube con el turista a la cima de la montaña, donde hay una cabaña, y el turista queda en esa montaña, dentro de la cabaña, encerrado toda la noche porque la tormenta le impide bajar. Creo que este ejemplo lo mencionaba como un caso de dolo eventual, ¿sí? De privación ilegítima de la libertad. No sé, a mí mucho no me convence el caso, ¿sí? El caso no, el ejemplo. También antes se daban muchos ejemplos. ¿Qué pasaba con la parada del colectivo? ¿Sí? Uno va en un colectivo, toca el timbre para que baje en Luren Irigoyen y el colectivero te deja en Colón y Buenos Aires, supongamos. De hecho, hubo una denuncia penal por eso. La denunciante decía que era un caso de privación ilegítima de libertad, ¿sí? Pero bueno, en esos supuestos es una expresión o entra a jugar un derecho penal mínimo, ¿sí? Ustedes se imaginan si vamos a iniciar un expediente por cada colectivero que no te deja en la parada, sería una locura, ¿sí? Fíjese cómo cambia el contexto. ¿Por qué? Porque supongamos que
Lo mismo sucede con un taxista. ¿Sí? Imagínate que el taxista a una mujer que se tiene que bajar en Luro Irigoyen, no la deja en Luro Irigoyen y sigue por la costa hasta Colón y Buenos Aires. ¿Vieron cómo a veces las situaciones y determinadas cuestiones le da otra entidad? ¿Sí? O sea, son circunstancias y cuestiones que le dan otra entidad. Y esa entidad que se le dan las circunstancias es, por ejemplo, lo que te dice o lo que te permite que un expediente avance y demás. ¿Sí? Pero bueno, en cuanto al aspecto subjetivo, dije que era un delito doloso y que algunos hablaban de dolo eventual. Bien. ¿Alguna consulta sobre esto, chicos? ¿Un padre puede ejercer privación ilegítima de la libertad con un hijo? Antes, yo antes daba otros ejemplos que eran como discutidos, ¿sí? Y eran discutidos, a mí no, de discutido mucho no me parecía. Hablaban. Un ejemplo era el del colectivero que yo les mencioné, otro ejemplo era el de los padres que vos decís sobre los hijos, ¿sí? Que si, supongamos, un padre castiga a un hijo y lo encierra, qué sé yo, no sé, en el baño, ¿sí? Se planteaba si ese supuesto era un acto de privación ilegítima de la libertad. Se planteaba, pero quizás hasta se planteaba de manera errónea, porque acá les tengo que introducir algo que me había olvidado. Es importante que la víctima pueda expresar su voluntad y que tenga esa capacidad. ¿Sí? Y en un chico de 5 años, es muy difícil hablar de esa capacidad que nosotros necesitamos para delitos contra la libertad. ¿Sí? Y también lo que se planteaba o se solucionaba de lo siguiente, o sea, una cosa es que como una forma de, qué sé yo, de reprimenda, se le diga a un hijo que vaya qué sé yo, que se quede en determinado lugar por unos minutos, y otra cosa es que vos lo tengas encerrado en un baño durante 12 horas. ¿Sí? Sí, yo Más más o menos que viéndolo, en el caso que hubo, viste, muchos padres que han dejado a los hijos en los autos y se han ido a hacer cosas, o en los padres que tienen la tenencia compartida y no llevan al hijo y los dejan encerrados en sus casas y no los llevan, no cumplen con esa bueno, tenencia, en esos casos así sí, como más extremos. No sé si es una responsabilidad tipo de familia civil o es algo penal. No, generalmente lo que yo hablaba, los autores hablan de que no existe un ataque a la libertad siempre y cuando estemos hablando de situaciones moderadas, ¿sí? Porque antes el Código Civil anterior tenía previsto el tema de la reprimenda sobre los hijos. Pero como te digo, una cosa es decirle a un hijo que vaya 5 minutos y que se quede en un lugar, qué sé yo, no sé, en otra habitación durante 5 minutos como forma de castigo, y otra cosa tenerlo encerrado en un baño durante 15 horas. Otra cosa es decir que unos padres dejaron a su hijo dentro de un auto encerrados, ¿sí? Con una ola, supongamos, con una ola de calor. ¿Eso qué es? ¿Es maltrato? ¿Qué es? Un padre que tiene un régimen de visita y que no lo respeta. Ahí, en este último caso, vamos a tener cuestiones que están más vinculadas con el derecho de familia. ¿Sí? Otro ejemplo que también se presentaba era, ¿qué pasaba si, supongamos, si dentro del matrimonio, uno de los dos le impedía a la pareja salir de su casa? ¿Sí? Supongamos, qué sé yo, no sé. José está casado con Manuela. Y José le dice a Manuela viene y le dice a José, bueno, me voy porque voy a comer con mis amigas. Y José le dice, no, vos no vas a ningún lado.
te impido que salgas de esta casa. ¿Esto qué es? ¿Es un delito contra la libertad o no? Solo le está diciendo, o sea, tranquilamente puede salir, si puede abrir la puerta y salir. Y si supongamos, vuelve a insistir y le dice, no, no vas a salir, y le impide salir de manera física. O supongamos, le pone, no sé, como mencionaron por ahí, una cadena en la puerta. Le dice, vos de acá no vas a salir porque yo soy el hombre de la casa y yo soy el que manda y pone las reglas. Y no quiero que veas a tus amigas ni nada de eso. ¿Qué hacemos? Sí, ahí la está dejando encerrada, digamos. Es más, en el ejemplo, no solamente no vas a salir esta noche, sino que mañana tampoco. Y vas a salir cuando yo lo decida y cuando yo tenga ganas. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué tenemos ahí? Son los derechos y deberes dentro del matrimonio o estamos frente a una situación que amerita la aplicación de una norma penal. ¿Qué tenemos? ¿Qué Sí, opinan? más un hecho que amerita una norma penal, porque bueno, Acá lo que tenemos es una restricción. Ahí ya a la sería el libertad. matrimonio servil, ¿no? No. El matrimonio, no. Eso es otra cosa. ¿Sí? Es otra cosa en la cual tiene otra vinculación el matrimonio servil. Tiene que ver con una cuestión de contraer matrimonio. Fíjate cómo dice la norma. Servicios, trabajos o contraer matrimonio servil. Es cuando vos obligás a una persona a que se case con otra. ¿Qué sé yo? En el ¿Pero es matrimonio. solo obligarla? Es que en la obligación vos ya tenés un ataque a la libertad. ¿Sí? Si vos decís que el matrimonio servil no solamente es obligarla, entonces le estás introduciendo más requisitos a la figura penal. Si vos la entendés a la figura penal con otros requisitos, entonces vas a necesitar que para su consumación se requiera otra cosa. En el matrimonio servil lo que vos tenés es, por ejemplo, en el casamiento de los gitanos. Vos, digamos, entregás la dote o entregás una suma de dinero para que a vos te casen o te permitan casarte con una chica. La consumación ya estaría en ese supuesto. Si vos a eso le exigís otras cosas, como por ejemplo la necesidad de que yo la prive de la libertad para que pueda salir de domicilio, entonces va a estar en tentativa el supuesto de la norma. Entonces no lo había entendido bien. Gracias. No, ¿de qué? En el ejemplo que yo les digo de que el esposo le impide a la mujer que salga de su domicilio, tenemos una privación de la libertad. ¿Sí? Y fíjense, yo lo marcaba porque los libros lo daban como un ejemplo. Vieron que en el matrimonio no deja de ser un contrato. ¿Sí? No deja de ser un acto jurídico, ¿sí? Que tiene efectos jurídicos. Y dentro de lo que es la celebración de un contrato, vamos a tener derechos y obligaciones. ¿Sí? Ningún derecho ni ninguna obligación pueden justificar que se ataque a la libertad. ¿Sí? Ningún derecho, ninguna obligación de carácter civil pueden justificar un ataque a la libertad. Es como en el supuesto, ¿se acuerdan cuando yo no sé si ustedes esto lo trataron cuando vieron delitos sexuales? ¿Sí? No sé si les plantearon el caso, el siguiente interrogante, si durante el matrimonio se puede cometer la violación. ¿Se puede cometer una violación durante el matrimonio? Sí. No, Creo que sí. 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 se puede cometer, sí, no debería someter, por más marido que sea, hacía un acto sexual a
su mujer, ¿no? Exactamente, o sea, una cosa es el matrimonio y otra cosa es que que en este caso el hombre, atente contra la libertad sexual de la mujer. ¿Sí? Son dos cosas distintas. De hecho, fíjense, o sea, casi que hasta la pregunta es chocante que se haga. ¿O no? Ya que se haga la pregunta es Por esa chocante. libertad de autodeterminación, ¿no? Porque una es libre en el ámbito que se encuentre y con quien se encuentre, de decidir lo que quiere hacer. Exactamente, pero yo lo que marco es lo siguiente, ya la pregunta me suena rara. O sea, ya la pregunta es como decir, es como preguntarse, ¿y che, matar está mal? ¿Y cómo me hace esa pregunta? Claro que está mal. Entonces, porque la pregunta esta viene de hace muchísimos años, creo que incluso se hacía hasta cuando yo estaba en la facultad. Si alguien pregunta, ¿se puede cometer una violación durante el matrimonio? Quiere decir que hay alguien que estaba pensando lo contrario a lo que dijimos acá. Porque si no, no te preguntás algo que resulta obvio. ¿Sí? Entonces, ningún instituto del derecho civil puede avalar la violación de un derecho. Ya sea el derecho a la libertad física, de trasladarse y demás, o el derecho a la libertad sexual. ¿Sí? Bien. 142. Se aplicará prisión o reclusión de 2 a 6 años al que privare a otro de su libertad personal cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. ¿Sí? Si el hecho se cometiere con violencia o amenazas o con fines religiosos o de venganza. Recuerden que nosotros en la primera parte dijimos que algunas figuras penales se agravaban o por la utilización de determinados medios o por algunos resultados, ¿sí? O por la forma en la que se realizaba la misma. Si el hecho se cometiere con violencia o amenazas, o con fines religiosos o de venganza. ¿Sí? Perdón, profesor, ¿esta Sí. sería una figura grabada del artículo anterior? ¿Cuál? Ah, el 142. Sí. Estos Sí, son los agravantes. estas son las formas agravadas del 141. Dice, 142, repito, se aplicará prisión o reclusión de 2 a 6 años al que privare otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Si el hecho se cometiere con violencia o amenazas. Esto no requiere mayores explicaciones, no tiene ninguna complejidad. O con fines religiosos o de venganza. Supongamos, con fines religiosos uno podría, creo que está el ejemplo, creo que está subido en el apunte. Sería un ejemplo en el cual, qué sé yo soy de una religión y soy muy creyente. Y como soy muy creyente, yo entiendo que todos los que profesan otra religión, qué sé yo, son pecadores. Entonces, en esa idea que tengo, impido al ministro de culto de otra religión que un día celebre la misa. ¿Sí? Supongamos que Mariano profesa una religión y su ministro de culto, qué sé yo, no sé, evangélico, no sé cómo. ¿Cómo? ¿Cómo? No te escuché. Sí, no, lo que sea, cualquier religión, evangélico, musulmán. Y yo sé que Mariano el domingo a las 10 de la mañana da una misa. Entonces sé que vive en tal domicilio y yo, aprovechando el conocimiento, la información que tengo, le impido que lleve adelante la misa. ¿Cómo lo hago? Lo intersecto, ¿sí? Lo amenazo, podría quedar encuadrado en la primera parte, y además le impido que desarrolle, ¿sí? La misa. Mi finalidad es ese. Tengo un fin religioso. Si utilizo amenazas o si utilizo violencia, puede ser doblemente calificado el hecho. Profe, ¿le puedo hacer una Sí. consulta? Sí. ¿Por qué no incluye el elemento normativo de ilegalmente? ¿Es porque ya está en el artículo anterior? ¿O? Porque se entiende, ya está sobreentendido que es referido al artículo anterior. Sí. Sí.
En el caso del doblemente agravado, ¿se considera una parte de cada uno de los artículos o de los incisos para la pena? Claro, ojo, igual yo lo marqué como una cuestión de carácter procesal. ¿Sí? Supongamos, si vos tenés un hecho que está siendo sometido a juicio y se logra acreditar y se dan estos dos elementos, entonces la condena va a hablar de que tenemos una conducta doblemente agravada. Como es doblemente agravada, cuando se gradúe la pena se va a tener en cuenta. ¿Sí? La graduación de la pena no significa que se sumen o que se haga una cuenta precisa de sumatorio, sino que se va a promediar o se va a sacar una determinada escala dentro, ¿sí?, del mínimo y del máximo. Con fines religiosos o de venganza. Los fines de venganza no tienen mayores dificultades, chicos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Está bien. Bien. 2. Si el hecho se cometiera en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular. ¿Sí? Si el hecho se cometiera en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba un respeto particular. En el inciso segundo claramente se agrava la conducta no por una cuestión de vínculo de sangre, sino que tiene que ver por la idea que se tiene de respeto hacia determinadas personas. ¿Sí? Yo siempre menciono que en este caso quedó fuera el descendiente, pero bueno. 3. Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor. En el inciso tercero se agrava la conducta por un resultado. ¿Cuál es el resultado? Y el resultado puede ser un daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido. ¿Sí? La norma pone una condición, chicos, siempre que esto no configure otra conducta. ¿Sí? Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. No, yo como no veo las caras, entonces no sé si me escuchan o no. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública. ¿Sí? En este caso, ¿quién es la autoridad pública que puede privar de la libertad a una persona? ¿Quién sería? El poder de policía. El poder ejecutivo. No, ¿quién sería en lo cotidiano? Una autoridad pública. La policía, la gendarmería. Exacto, ¿sí? La policía. Exacto, estamos hablando de simular la autoridad pública, es decir, ¿quién te puede privar de la libertad? Y un policía. Una persona simula ser policía. ¿Sí? Si yo simulo, un senador no te puede privar de la libertad. Entonces la autoridad que se simula es aquella que tiene facultades para privar de la libertad. ¿Sí? U orden de autoridad pública. La orden de autoridad pública es la orden de detención. ¿Sí? Yo simulo tener una orden de detención. Supongamos, además de simular que soy autoridad pública, también simulo que tengo una orden de detención. ¿Sí? Ojo, chicos, que la norma no exige que se den las dos cosas. Con una alcanza. Fíjense que dice simulando autoridad pública u orden de autoridad pública. ¿Sí? Otra cosa. Cuando hablamos de esta figura, nosotros tenemos que hacer un examen de idoneidad de la conducta. Es necesario. Si alguien viene disfrazado de policía y tiene unos pantalones cortos que le llegan a la rodilla
tiene una nariz de payaso y viene en un triciclo y dice soy policía, te vengo a detener, ¿qué van a decir ustedes? Y Nos no, vamos a reír con el payaso. sí, no sé si te vas a reír porque seguramente debe estar totalmente del tomate el payaso. O sea, un poco, me hace acordar a It. Un poco de miedo te va a dar, pero sí, miedo y gracia, qué sé yo. La cuestión es que no es idónea la maniobra. Lo mismo que la orden de autoridad pública. Imagínense una orden de detención que tenga el tamaño de esos billetes o esos cheques que dan en la televisión que son gigantes. Y que venga la persona y diga, mirá, te vengo a detener y acá tengo la orden de allanamiento. No es idónea la orden. No te puede convencer o no te puede llevar a entender que es una orden válida. O que la orden de detención vos la ves así y es un papel rosado y tiene todo sello de mariposas. Pues si no, ese papel no... ¿Qué es eso? ¿Sí? Esto Profe, ¿cómo si bien sabemos nosotros? Perdón que te interrumpa. Por ejemplo, a un cliente nuestro le vienen a hacer eso, lo quieren privar ilegítimamente de la libertad a través de una orden falsa, por ejemplo, o simulando la autoridad. Si sabemos, ¿cómo sabemos nosotros que la orden es falsa? ¿Qué tenemos que llamar al juzgado y ver si después se emitió la orden? ¿O ir hasta el juzgado? yo lo primero que diría, ¿sí? Primero, o sea, supongamos que si tu cliente lo están por detener, tuvo el teléfono para llamarte, ¿sí? O tiene el teléfono y tiene la posibilidad de comunicarse con vos. Salvo que además le impidan la comunicación, ¿sí? En el momento, yo creo que lo que se tendría que hacer es que tu cliente pregunte primero quién es el juez que firmó, ¿sí? Quién es la autoridad que está de turno como fiscal, y vos ahí casás el teléfono y ya está. Pues ya. O incluso como supongamos, estas personas no se identifican y vos automáticamente presentás un habeas corpus. ¿Qué sabe qué sabe qué fuerza lo está deteniendo? Si tu cliente preguntó quién era el juez que habría legado la orden de detención y no se la dieron, no le dijeron. ¿Cómo sabe que es válido todo ese procedimiento? Entonces, la mejor manera de articular, porque sobre todo porque son casos, a ver, yo creo que lo dije la semana pasada, que muchos profesores de otras materias, civil 1, contrato, dicen esta materia es la importante, los actos jurídicos no se la van a olvidar más, porque son los que regulan el comportamiento en la sociedad y demás, ¿sí? Siempre marcan la importancia de sus materias. Yo dije que para mí el derecho penal era la materia quizás más relevante, porque es la que tiene en contacto día a día. De hecho, yo no veo las noticias diciendo hoy se celebró un contrato civil, qué vergüenza. No. En las noticias se ven todas materias de qué ámbito, del derecho penal, que involucran al derecho penal. Vos imaginate, fíjate la entidad que tiene lo que te estoy diciendo, ¿sí? Que supongamos que a tu cliente lo allanan y en realidad es, qué sé yo, son policías que operan fuera de la ley y que en realidad están buscando secuestrar a tu cliente. O que tienen otra finalidad. O que tienen la intención de plantar un procedimiento. Y qué sé yo, fraguar y meterle droga o lo que fuera. O que no son policías. Si no fueran policías, claramente le hubieran quitado el teléfono. ¿Sí? No creo que le permitieran llamar por teléfono. Vos no lo sabés. Si a vos te vienen a detener a tu casa, vos lo primero que sabés, lo que querés saber es, primero, quién te manda a detener y en qué situación y por qué. Profe, igual la mayoría de la gente, como que yo veo como que viene el tipo vestido de policía, por ejemplo, con el tema de las clandestinas y todo eso. Y viene, está bien, ¿no? Viene la policía y golpean la puerta y capaz lo dejan pasar y no saben si son verdaderamente policías. Todo como que ya presumimos que si viene uno vestido de policía, verdaderamente es policía. Después parece demasiado que no. Y porque tampoco, o sea, yo tampoco voy a negar una realidad, chicos. Que si vos ves un uniforme y ya de entrada te meten, perdón, me trabé. Ya de entrada te intimida un poco.
¿Sí? Quizás uno lo va aprendiendo con los años y con cierta experiencia. Vos cuando tenés 20 años y te dispara la policía, bueno, quizás los chicos ahora son más irreverentes. Pero en mi época te paraba la policía y te decían, dame el documento y se lo entregaba. ¿Sí? O sea, pero uno tiene que tener... O sea, nosotros no tenemos que olvidar que nosotros vamos, o sea, y ustedes van a ser abogados. ¿Sí? Y como abogados se tienen que parar de determinada forma ante este tipo de situaciones. ¿Sí? La intimidación o el temor a la autoridad, eso se lo tiene que dejar a sus clientes. Para eso están ustedes. ¿Sí? Y sus clientes van a confiar en el consejo que ustedes les den. En cualquier ámbito, ¿no? Laboral, civil, penal, en el ámbito que sea. Entonces ustedes, la forma de proceder es decir, bueno, está bien, yo defiendo a José Pérez, quiero saber bajo quién fue el juez que dictó la orden de detención, cuáles son las razones y en qué expediente. Y la policía y no te la podemos dar. Perdóname. Me tenés que mostrar la orden. No te la voy a mostrar. Bueno, ¿sabes qué? Yo ya estoy presentando un habeas corpus. En este preciso momento. Profesor, yo no sé en el ámbito penal, pero en el ámbito civil las notificaciones que tienen son realmente que no lo puede hacer cualquiera si tuviera ganas, ¿eh? Son un papel que la verdad es que no tiene tampoco mucho detalle, tienen el código QR, pero puedo poner cualquier código QR, ¿quién se va a poner a leerlo? Sí, qué sé yo, no sé, eso del ámbito civil habrá que ver para las notificaciones, qué es lo que se está notificando, lo que fuere. Yo lo marco acá vinculado en el 141, de esta forma, el 142 agravado en cuanto a lo que son las autoridades públicas. ¿Sí? Y el compañero me preguntaba en base a un ejemplo, ¿qué pasaba en un supuesto de eso? Porque en realidad los abogados tienen que activar, chicos. O sea, el buen abogado es aquel que se mueve. ¿Sí? Ese es el buen abogado, no el que se queda esperando. El buen abogado es el que va a la mesa de entradas, se relaciona con la gente de la mesa de entradas, va al juzgado, pregunta por el expediente, 1, 10 veces, no importa. ¿No? O sea, es así, es como que tienen que ser así. O sea, vos tenés un expediente y tenés que ir a preguntar a ver en qué estado está. Vas a ir a preguntar tantas veces que el despachante o el que tiene el expediente a cargo va a decir, che, no le quiero ver más acá. ¿Qué hacemos? Y bueno, vamos a apurar el expediente. ¿Sí? Otra cosa, vos imaginate, tenés a tu cliente que le están hallando en la casa y que se lo van a llevar detenido. Y vos le decís, y no, ¿sabés qué? Pará, esperemos a ver que nos notifiquen. Y el otro va así y te va a mirar y te va a decir, pero ¿qué hacemos? Imagínate vos, Mariano, que a vos te detienen y vos llamás a tu abogado y te dicen, no, ¿sabés qué? Ahora quédate tranquilo y esperemos hasta que nos notifiquen. Y vos le decís, pero ¿cuánto vamos a esperar? Y no sé, eso, no sé, dependerá. No sé, no te quiero mentir, capaz que me notifican mañana, pasado mañana, de una semana. Pero esperemos tranquilo, ¿eh? ¿Vos qué vas a decir? Sí, no, olvídate. Vos lo que vas a querer es que... Claro, vos lo que vas a querer es que tu abogado se mueva en el momento, que haga algo. ¿Sí? O sea, vos lo que querés es estar a derecho y que tu abogado haga algo y que active, que te diga, supongamos que vos no tenés nada que ver y que fuiste detenido de manera injusta, lo que fuera, vos lo que vas a querer saber es por qué te detuvieron y bajo qué causa y quién firmó la orden. ¿Sí? Bien. Si la privación de la libertad durare más de un mes, ¿cuánto es un mes? 28 días. ¿Cuánto? No, perdón. Del día que te detienen hasta el mismo día del mes siguiente.
Exacto. ¿Sí? Es como se cuentan los plazos en el ámbito civil, es de fecha a fecha, ¿sí? No son ni 30 días, ni 31, ni 28. Son de fecha a fecha, eso es un mes, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta, chicos? Profesor, yo tengo una duda, no respecto a este tema, sino por ahí al modo de contestar un parcial. Es media básica, pero bueno, la quiero hacer así me la saco. Cuando nos piden, por ejemplo, la acción, ¿no? Por ejemplo, la acción de privación ilegítima de la libertad. Sería acción, privar, nada más. Sería el verbo, nada más. Pero, ¿y si yo soy policía y te estoy privando con una orden legítima? Claro, o sea, porque mi duda es esa, o sea, la acción es privar o privar ilegítimamente a una persona de su libertad. Pero no sería la norma completa ahí. Esa es mi duda. Pero cuando nosotros decimos cuál es la acción típica, ¿sí? Estamos haciendo referencia. Sí, está bien. Estamos haciendo referencia a cuál es la conducta prohibida. ¿Sí? Si vos decís que la acción típica del 141 es privar a la libertad, supongamos que te tocó en el parcial y vos dijiste, bueno, el 141 tenemos la acción típica es privar de la libertad. Bien. Y yo te digo, ¿y el policía que va con una orden de un juez está privando de la libertad o no? Claro, pero no lo hace ilegítimamente. Sí, entiendo. Entonces, si vos decís, ¿sí? Cuando vos decís que la conducta típica, si vos tenés que hablar de conducta típica, vos tenés que decir cuál es la conducta típica. Y la conducta típica te la va a dar el tipo objetivo y el tipo subjetivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos decís, bueno, el 141 es privar ilegítimamente de la libertad y es una figura dolosa. ¿Sí? Si vos decís, bueno, el 141 es la privación ilegítima de la libertad. Bien, y la conducta se desarrolla de manera culposa. Si se desarrolla de manera culposa, entonces vos no tenés la figura del 141. ¿Por qué? Porque es una conducta típica. ¿Sí? Entonces, cuando vos hablás de conducta, esto lo voy a marcar para que no tengas confusiones, porque es más sencillo de lo que parece. Cuando vos te preguntan de un tipo penal, vos lo tenés que describir, tenés que decir cuáles son sus características y cómo se cometen. ¿Entendés? Tomala así la pregunta. ¿Cómo se comete la privación ilegítima de libertad? Esa es la pregunta. Claro, yo por ahí me expresé mal. O sea, lo que quise decir es, dentro del tipo objetivo, la acción. Sí. La acción ahí, ¿sería privar solamente? Privar ilegítimamente. El tipo objetivo es todo, ¿no? El núcleo. No, pero ahí te estás, creo que núcleo, no Pero sé eso bien. ilegítimamente ya no sería el elemento normativo. Claro, pero el tipo objetivo es todo. Las normas tienen, o sea, desde lo que es la tipicidad, tienen dos elementos, tipo objetivo y tipo subjetivo. El tipo subjetivo solamente queda reducido a lo que es la voluntad del sujeto activo, ¿sí? En el tipo subjetivo solamente vas a tener que hablar de dolo o de culpa en algún que otro supuesto. Y en el tipo objetivo vos vas a tener que hablar de todo lo otro. ¿Entendés? Vas a tener que decir, bueno, la libertad, el 141 es la privación ilegítima. El tipo objetivo tenemos una privación que es ilegítima. ¿Sí? Que se puede cometer de cualquier forma, que es amplia, que es ilegítima, ¿por qué? Porque va en contra de todas las normas. ¿Entendés? En el tipo objetivo va todo el hecho. Si no te quedas corto. ¿Entendés? Si vos solamente dijeras acción, bueno, supongamos que la pregunta te dice acción. Si vos solamente pusieras que es la privación, ¿sí? Entonces tu respuesta y la pregunta estarían mal orientadas. Cuando te hablan de acción se está haciendo referencia a todo.
De hecho, si lees alguna de esas preguntas, vas a ver que te pregunta sobre acción y después los siguientes interrogantes están vinculados con algunos elementos del tipo objetivo. Sí, ¿Me aparte explico? siempre pregunta desde la acción típica, o sea, la acción que hace al tipo penal. Por eso uno a Y veces sí, le hace la oración compuesta, porque no solamente privar como verbo, pero privar ilegítimamente o apoderarse ilegítimamente. mirá, No es solamente un verbo solo así en el aire como cuando lo aprendemos de literatura. y no, porque además hay una cuestión importante que dice típica, ¿sí? Hay una discusión que no viene al caso, ¿sí? Pero cuando nosotros utilizamos el verbo, cuando decimos típica, estamos dando una cualidad, ¿sí? Y lo que se discute desde la filosofía del derecho es que lo típico significa que es antijurídico, ¿sí? O que es contrario a las normas. ¿Por qué? Porque esa palabra típica te está dando esa cualidad. Digo, se discute ¿por qué? Porque algunos dicen, pero pará, si la conducta es típica, significa que es antijurídica. Entonces, si es antijurídica, ¿para qué vamos a ir a analizar todo un extracto nuevo que dice antijuridicidad? ¿Se entiende? Sí, sí, se No entendió, sé. claro. ¿Sí? O sea, bueno, vos siempre que te tomen acción, ¿sí? Marcalo como dice la compañera que mencionó típica. Siempre que te pregunten sobre la acción, describí qué es lo que está prohibido por el tipo. No te quedes a mitad de camino. Y muchas veces ha pasado también que, por ejemplo, la consumación hace referencia, volvemos a esas acciones típicas para consumar el delito. Volvemos como a repetir lo mismo, digamos. Yo no me acuerdo porque no sé si cuando las preguntas no me acuerdo bien qué decían. Pero generalmente a veces las mismas preguntas le dan la respuesta. ¿Sí? A veces qué sé yo, la pregunta dice acciones o supuestos previstos por la norma y renglón seguido te enumera los supuestos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Ninguna consulta? En el inciso 3 de este artículo que vimos, el 142, Sí. siempre que en el hecho no importar otro delito, por ejemplo, es cuando hablábamos de la subsunción, ¿no? Por ejemplo, si el daño, ya te vas al delito de daño. Sí, que en realidad fíjate, léeme la norma, como dicen. Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor. Bien, ahora lee la pena. Se aplicará prisión o reclusión de 2 a 6 años al que Sí. privare a otro de su libertad personal cuando concurra alguna de las circunstancias. Supongamos que yo privo de la libertad a una persona y en ese accionar esta persona pierde una mano. Sí, ahí está la lesión gravísima. ¿Y qué escala penal sería? Hay de 3 a 10. 4 a 10 o de 3 a 10, sí, no me acuerdo bien. Entonces, sí, ahí tenemos un supuesto en el cual existe una lesión sobre la víctima, ¿sí? Que tiene una escala penal mayor a la que está prevista en el artículo. ¿Sí? Ah, ok, acá hace referencia a la escala penal. Claro, fíjate que te está diciendo Bien. cuando cierra la conducta prohibida, te habla de la escala penal. ¿Sí? En ese caso, vos lo que tendrías que hacer es resolverlo vía ¿qué cosa? ¿Cómo lo resolverías? ¿Cómo? Un concurso. Exactamente. Tenemos un acto en el cual
existe una privación de la libertad y además tenemos una lesión de carácter gravísimo. ¿Sí? Entonces lo resolvemos vía concursal. Si tiene similar escala penal, profe, queda absorbido directamente. Por ejemplo, las leves tienden de 1 mes a 1 año y las graves de 1 a 6 años. El tipo penal dice mayor. Así que si tiene similar queda absorbido. ¿Sí? Bien. Que es una cuestión práctica más que nada en ese supuesto. ¿Sí? Sí, y de memoria también. ¿Eh? Y un poco de memoria también por el tema de las escalas penales, que muchas veces a mí particularmente no le estoy dando mucha importancia a esa primer parte de la pena en realidad, y justo No, eso la es escala como que penal me llamó un poco la atención, nosotros justo no, este inciso. No, nosotros la escala penal no la pedimos, salvo en algún caso particular o en alguna excepción, ¿sí? En este supuesto, yo no creo que te haría falta que vos conocieras la escala penal de otros tipos penales para resolver la cuestión. Con que vos sepas que el daño, la lesión, ¿sí?, quedan subsumidas en las figuras agravadas, siempre y cuando no importen, qué sé yo, y haga esa relación con otro delito, siempre y cuando no sean un delito más severamente penado, ya está, con eso alcanza. ¿Sí? Listo, sí. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no tenemos más dudas, chicos, entonces les deseo buen fin de semana. ¿Sí? Espero que lo disfruten. Disfruten estos lindos días y aprovechen a leer mucho. ¿Sí? Gracias, hasta luego. Bueno, Buen fin hasta de, luego. profe, gracias. Gracias, hasta luego.